Perfecto. Muy bien. Muy bien. Muy buenas tardes, o noches, o buenos días. Espero que les esté yendo bien con la revisión de las presentaciones. Eh, Tengo esta última presentación que compartir con ustedes que tenemos pendiente, que es sobre el núcleo. Hoy vamos a hablar de esta región, esta organela, que es la organela más grande de la célula y muy importante o la más importante para poder llevar a cabo sus funciones. Muy bien. Los objetivos de esta presentación son describir las variaciones en la morfología del núcleo. Los núcleos no son iguales en todas las células. Vamos a ver que hay células que les decimos todavía células a pesar de no tener núcleo, como los eritrocitos. Y tenemos unas que tienen hasta 200 núcleos. Vamos a enumerar y describir los componentes del núcleo. Vamos a describir la arquitectura molecular del núcleo y entrar en algún detalle sobre sus funciones de transporte a través de su envoltura nuclear y establecer la diferencia entre heterocromatina y eucromatina. Vale la pena decirles que esta clase es también material para el examen parcial que tenemos el día martes en la tarde o en la mañana. La verdad, no tengo el horario presente, pero es el día martes 4. Eso se los va a publicar Alex en el Facebook. Muy bien. El núcleo, entonces, es una característica distintiva de los organismos eucariotas. Eucariota significa eucarión o núcleo verdadero. Estos tienen esa separación entre ese compartimiento, que es el compartimiento nuclear, a través de una envoltura nuclear y del citoplasma. Y en algún momento platicamos sobre las ventajas que esto le representa a las células eucariotas, tener segregadas las funciones de reproducción, de replicación de su ADN, como las funciones metabólicas de la célula. Es el núcleo, el órgano más grande, el orgánulo más grande, y es visible obviamente con el microscopio óptico, y por eso nos basamos mucho en valorar las características del núcleo a través de la morfología. Bien, el núcleo es el lugar donde se localizan los cromosomas. Sabemos que ahí está localizado el ADN y por lo tanto es el centro de control genético. Ahí se replica el ADN y se almacena la información genética y se transcribe por expresión genética a ARNs que conllevan ese mensaje hacia los ribosomas en el citoplasma para la producción de proteínas. Y además, cuando formamos los gametos, pues se transcribe la información genética hacia las células hijas. Acá tenemos entonces lo que les decía, que el núcleo generalmente es un núcleo por célula, como está en esta fotografía del lado izquierdo, donde hay unos leucocitos que son linfocitos, que tienen un núcleo redondo, abarcan casi todo el citoplasma es muy pequeño, ¿verdad?, para las funciones metabólicas, porque estas generalmente están en una etapa del ciclo celular que se llama senescencia, donde no están transcribiendo mayor cosa, o sea, no están produciendo mayor cantidad de proteínas. Por eso su núcleo se mira la cromatina condensada. Y los otros son eritrocitos, y las otras son plaquetas, que están aquí son plaquetas. Estas son fragmentos citoplásmicos de megacariocitos que no tienen núcleo, solamente tienen gránulos. Y los eritrocitos no tienen núcleo. En su proceso de maduración y producción han liberado su núcleo porque ya no les sirve el núcleo para nada, ya no transcribe nada la información genética a los eritrocitos y se convierten únicamente en bolsas de hemoglobina para la respiración del organismo. Eh, Luego tenemos un ejemplo de los osteoclastos, que es esta célula que está acá. Los osteoclastos son unas células multinucleadas de origen histiocítico, de origen monocítico, o sea, se originan originalmente en la médula ósea y, como ven, tienen un montón de núcleos. Este tiene 50 núcleos fácilmente, ¿verdad? Y eso hace que tengan una vida muy larga y puedan actuar en funciones de resorción ósea.
en este caso los osteoclastos, y las fibras musculares, que no se distingue realmente dónde comienza una célula y dónde termina otra, porque son un sinsitio de células, o sea, la fusión de muchas células en un solo masa citoplásmica. Bien, aquí tenemos también diferentes formas de los núcleos, porque dependiendo de su función, así van a ser. Las clásicas, que son las que vemos a estos linfocitos y a los eritrocitos. Núcleo redondo, un anillo de citoplasma, que es el azul, el morado es el núcleo, la cromatina y el citoplasma. Casi no hay actividad metabólica. Luego tenemos estos otros leucocitos, que son polimorfonucleares. Su nombre viene de que tienen mucha morfología, y este tiene 3 lóbulos, este tiene tal vez 4, ¿verdad? Y tiene gránulos en su citoplasma. Estos núcleos, como se da cuenta aquí, son con una cromatina muy, muy condensada. Y eso resulta porque estas células ya no se dividen. Estas células ya llegaron a su época de madurez y están destinadas a salirse de la sangre e irse a los tejidos para fagocitar elementos y morir. Y si no logran salirse y fagocitar a nada, pues llega a su vida media y se mueren, ¿verdad? Así como ya su núcleo ya no les sirve de nada. Los eritrocitos, pues, no tienen núcleo, pero tienen hemoglobina, y cuando llegan a su etapa de vida media también se mueren, ¿verdad? Un proceso normal que se llama hemocateresis. Acá tenemos otro tipo de células, que son células grasas. Estas células, lo que vemos es la orilla de la membrana celular, y en el centro lo que vemos es acumulación de grasa. Es una ampolla de grasa que, por el tipo de tinciones que se ha hecho, se lava y entonces queda el espacio vacío. Acá tenemos células columnares, ¿verdad? Donde el núcleo nos determina más o menos la forma de la célula. Entonces, regularmente tenemos el núcleo en una posición basal. Esta está en una posición levantada, un poquito elevada, porque los otros núcleos la presionan y entonces sube. Entonces nos da la impresión de que fuera una más alta que la otra, pero no es cierto. Y acá tenemos células de la glía, o sea, células del tejido conectivo del sistema nervioso central. Entonces vemos que son núcleos diferentes, núcleos muy pequeños y núcleos más grandes de las neuronas del sistema nervioso. Muy bien. ¿Cuál es la arquitectura del núcleo? El núcleo tiene una arquitectura bastante simple, diría yo. Tiene una envoltura nuclear, y dentro de su envoltura nuclear tenemos la cromatina, el nucleoplasma y el nucleolo. Y para de sufrir. Cuando digo nucleoplasma me refiero al gel, al líquido, que no es líquido, es más o menos un gel que se encuentra dentro del núcleo y en el cual están suspendidos algunos elementos, ¿verdad? Y tenemos la envoltura nuclear. La envoltura nuclear, que es una membrana, una doble membrana, digamos, sin mayores estructuras, que tiene otros elementos dentro de ella. Es una doble membrana interna y externa. La externa está en contacto con los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso, y la interna está asociada a la lámina nuclear, que es otra estructura que conforma el núcleo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el retículo endoplásmico rugoso, que se comunica con cisternas que dan a la membrana interna del retículo, de la membrana nuclear, de la envoltura nuclear, y la membrana externa está conectada con ribosomas. La membrana externa está en contacto con ribosomas, contiene adheridos, está unido a actina y filamentos intermedios también para mantener esa envoltura, y la membrana interna está asociada con la lámina nuclear y con proteínas transmembrana, que vamos a explicar su función porque es muy importante. Esas proteínas de membrana que están en la envoltura nuclear atraviesan la doble membrana, la interna y la externa. Conectan, se llaman poros nucleares, y es la forma en que el núcleo utiliza para poder intercambiar con el citoplasma elementos que necesita que estén adentro
o que de estar adentro tengan la necesidad de salir. Entonces, son unos canales proteicos de 9 nanómetros de diámetro y su función es regular el paso de sustancias entre el interior y el exterior del núcleo. Es una estructura bastante compleja, diríamos. Tiene varios anillos y tiene una canasta por debajo, ¿verdad? Entonces, estos anillos que son proteicos, ¿verdad? Eh, permiten seleccionar, junto con estos filamentos que también son proteicos, seleccionar y permitir que algunos elementos ingresen a través de este poro o que no ingresen. No es solamente, vaya, pues ya está el poro, paso, sino que necesita tener un mecanismo adecuado. Por ejemplo, ¿verdad? Hay moléculas que pueden pasar libremente y hay moléculas que no, dependiendo principalmente de su tamaño y su peso molecular. En las levaduras hay 30 poros, 30 complejos de poro nuclear que se llaman, y en los mamíferos 400 o más. Entonces, ¿cómo es el transporte a través de esa envoltura nuclear, verdad? Dijimos que el complejo de poro nuclear es lo más importante y están estos complejos, entonces acá. Va a haber transporte hacia adentro del núcleo y hacia afuera del núcleo. Y eso es fundamental por las funciones que se desarrollan. Del citoplasma hacia el núcleo van a ingresar proteínas. Proteínas que van a ser utilizadas en la transcripción del ADN al ARN. En la replicación de los cromosomas, sabemos que hay proteínas fundamentales en eso, y en la formación de los componentes ribosomales, o sea, de los ribosomas. O sea, son integrados, los cromosomas son armados dentro del núcleo y después salen. Y en el núcleo, hacia el citoplasma, va a salir ARN, ARN mensajero, ARN ribosómico y ARN de transferencia. O sea, acá en el núcleo se van a producir esos ácidos nucleicos, ácidos ribonucleicos, que van a salir al citoplasma y en el citoplasma van a realizar su función. Bien, el transporte entonces a través de estos va a poder ser de dos tipos. El primero, un transporte pasivo. Va a ser difusión simple que van a pasar a través de los poros, iones y proteínas pequeñas. No hay problema. Eso sabemos que no consume energía y ahí va la cosa. Pero cuando tenemos grandes macromoléculas, como las subunidades de los ribosomas, como proteínas arriba de 100.000 daltons o ARN, eso necesita energía para poder entrar o poder salir y un sistema de transportadores y de cómo van a hacer las cosas. Entonces, esto va a necesitar unas proteínas que se llaman RAN, que son unas enzimas que pueden fosforilar el GMP, el GDP, perdón, el GDP a GTP para producir un grupo fosfato de alta energía, el cual va a servir para poder activar o desactivar las proteínas que van a participar en este transporte activo. Esto es más o menos cómo sucede. Entonces estamos señalando aquí una proteína. Permítame un segundo. Que tenía abierta y sentía que si alguien se me entraba, sometes, pero ya. Entonces, estas proteínas están en el citoplasma y cómo van a hacer para entrar. Entonces, tiene que haber una proteína transportadora que además tenga la capacidad de fosforilar al GDP a GTP para poder ingresar. Entonces, estas proteínas se llaman importinas, detectan y se unen a la señal de la proteína que va a transportarse en el citoplasma y así ingresan. Y de una manera similar salen. Esto nada más como una información llamativa, curiosa, importante. La célula sintetiza 20.000 subunidades ribosomales por minuto. Eso significa, se acuerdan que los ribosomas eran como aquel actor de la última película de Star Wars, que tenía una cabecita chiquita y una cabeza grande, ¿verdad? Así, y que se movía muy rápido. Era el C-3PO, pero el de nueva generación. Entonces tenía dos subunidades, una unidad pequeña y una unidad grande.
una unidad de 30S y una unidad de 50 o 70S. Y eso era porque se mide el tamaño de estas cosas por las velocidades de sedimentación, que se llaman Svedbergs. Y entonces uno es de 30 Svedbergs o 30S y la otra es de 70S, 60S, y en total los dos cuando los centrifugan hace 70, 80S, algo por el estilo. Existen de 3.000 a 4.000 complejos de poro nuclear por célula. En la replicación, el complejo de poro nuclear puede transportar 100 histonas por minuto. Bien. Entonces, dejamos la membrana y ya describimos que tiene poros, que los poros como entran en transporte activo, en transporte pasivo, que el transporte activo pues tiene proteínas que sirven para poder identificar y qué va a pasar, y aparte está la lámina nuclear. La lámina nuclear es esta estructura que está aquí que parece malla. Esa malla es una red de proteínas principalmente formada por filamentos intermedios, que los vimos en el citoesqueleto, y que tiene un grosor aproximadamente de 25 nanómetros. Separa la membrana interna de la envoltura nuclear de la cromatina. O sea, la membrana no se junta con la cromatina que está adentro y mantiene la estructura de la cubierta nuclear dándole soporte mecánico. Acá tenemos unas fotografías donde en un freeze fracture, técnica de microscopía electrónica, podemos ver esa red de filamentos intermedios que forman la malla nuclear. Y esa malla nuclear entonces está acá. Y ahí es donde va a estar pegado, anclado la cromatina. Muy bien. Entonces, cuando decimos cromatina, nos referimos al material nuclear, o sea, al material de ADN que está adentro del núcleo. Esa es la cromatina. Y cromatina se le llama porque se tiñe, ¿verdad? De cromo, que tiene afinidad por los colorantes. Entonces es la forma en que se organiza el material genético dentro de las células, que tiene básicamente dos formas de organización, lo que es la heterocromatina y lo que es la eucromatina. La eucromatina es una cromatina menos compacta, más clara, y es la forma activa del ADN. Es la forma que está suelta, como lazos, como hebras de lana que están sueltas, ¿verdad? Y que están accesibles a que sean transcritas. Y la heterocromatina es una forma densa, como están todas estas manchas oscuras pegadas a la envoltura nuclear acá, que es una transcripción que no está activa. Hay partes de la célula que nosotros podemos estudiar acá y que nos van a servir y que vamos a ver más adelante. La heterocromatina, o sea, la cromatina que está condensada, que se tiñe fuertemente, etcétera, puede ser de dos maneras o puede categorizarse de dos formas, la constitutiva y la facultativa. La constitutiva siempre está condensada. El ADN está silenciado en cualquier tipo celular, su localización, centrómeros y telómeros, y aquí le agregaría yo también la cromatina sexual. Vamos a mencionarlo como ejemplo. Su función brinda soporte estructural y protege la estabilidad durante la división celular. Fíjense, nosotros los hombres, nuestra dotación cromosómica es de 46 cromosomas, de los cuales 2 son cromosomas sexuales. Uno es una X y el otro es una Y. La Y, tristemente, es un cromosomita muy chiquito que pertenece al grupo G, es un acrocéntrico pequeño, chiquitito, que apenas tiene características o ADN que codifica las características sexuales secundarias. Por eso nos sale barba, nos sale pelo en el pecho, la voz se nos agrava y somos más fuertes. Esa es la función del cromosoma Y. Pero la mujer tiene 2 cromosomas X. ¿Qué significa eso? Que tiene más ADN que los hombres. Pues, en teoría, tiene 46 cromosomas y los 2 cromosomas son unos cromosomotas grandotes, las X, ¿verdad? Que son del grupo C. Entonces, ¿cómo es eso? Pues no. La naturaleza es tan sabia que dice, este cigoto que se acaba de formar es mujer. Entonces tiene 2 cromosomas X. Como tiene 2 cromosomas X, les vamos a anular uno. Y eso se los anula desde la 6ª a 8ª semana de gestación.
y lo anula y lo condensa como cromatina constitutiva y lo pega a la membrana de todas las células de ahí en adelante y se llama cromatina sexual. Y entonces al final, funcionalmente, las mujeres tienen 45 cromosomas. Tienen 45, 44 autosomas y una X. Y la otra X está inactivada de por vida. En cambio, en los hombres tenemos 46 cromosomas. 44 autosomas, un cromosoma X activo y una Y activa. Entonces ahí lo platicaremos más en citogenética. Ok. La facultativa, la heterocromatina facultativa, que decimos que es la que está condensada, hay una que tiene chance todavía de activarse y se va a activar dependiendo del tipo de célula. Su función es inactivar temporalmente, forma grupos de genes que no se necesitan en un tejido determinado, pero que en otro tejido sí se necesitan. Entonces, por comunicación celular dicen, no, esa, vuélvanla eucromatina para que se pueda transcribir algún gen importante que esté en ella. Bien, repetimos, tenemos acá el núcleo, esta es eucromatina, esta condensada es heterocromatina, y tenemos la envoltura nuclear, el retículo endoplásmico rugoso, un poro nuclear, y tenemos otra estructura importante, que es el nucleolo. La heterocromatina compacta y la eucromatina laxa. Y la heterocromatina se puede dividir en constitutiva, la que nunca se transcribe, nunca se alarga para que se pueda ser transcrita, y la facultativa. Bien, entramos a hablar ahora de otro elemento que también es muy importante, que es el nucleolo. Habíamos dicho que el núcleo tiene membrana, envoltura, nucleoplasma y nucleolo adentro. Y esa cosa que es el nucleolo. El nucleolo es una estructura densa y esférica dentro del núcleo. No está rodeado de membrana. Es una condensación de materiales proteicos y nucleicos. Entonces, la célula puede tener uno o más nucleolos, visibles al microscopio. Con la tinción de Papa Nicolau se tiñen de rojo, con la eosina. Entonces es muy interesante verlos. ¿Y qué indican? Los nucleolos indican una actividad proteica elevada. ¿Quiénes tienen actividad proteica elevada? Bueno, los tejidos que están en recuperación, en multiplicación, etcétera, tienen nucleolos, pero también las células malignas. Entonces, en citología, cuando uno mira y mira nucleolos en una muestra citológica, pues se le para el pelo. No, esto no está bonito, no está bien. Mira muchos nucleolos, peor. Mira nucleolos irregulares, peor. Entonces, eso indica posiblemente malignidad. Desaparece de la televisión celular y está constituido por ARN y ribosomas. Ojo, ribosomas y ARN únicamente. ¿Cuáles son las funciones del nucleolo? Generar ribosomas, sintetizar y madurar el ARN ribosómico y el ensamblaje de las unidades. Por eso las células malignas, o sea, las células de cáncer, tienen grandes nucleolos. ¿Por qué? Porque esas son células que están en constante reproducción. Y como están en constante reproducción, necesitan proteínas constantemente. Y para proteínas necesitan ribosomas. Y los ribosomas son parte del nucleolo y el ARN también. Entonces son grandes los ribosomas. La morfología del nucleolo es, tiene un centro fibrilar, que están genes para la función del ARN ribosómico, un componente fibrilar que transcribe los genes activos del ARN ribosómico y un componente granular que es el ensamblaje de las dos subunidades que hablamos de las unidades ribosómicas. A mayor síntesis proteica, mayor cantidad de nucleolos. Bien, vamos a ver el tamaño del núcleo. El tamaño del núcleo es una situación muy relacionada con la actividad metabólica del núcleo. Mientras un núcleo es más grande el núcleo con relación al citoplasma, como este que es pequeñito pero un gran citoplasmota, entonces quiere decir que la actividad metabólica del núcleo es mayor, de la célula es mayor, pero en este caso la actividad metabólica es menor. Entonces, esta relación se llama relación núcleo-citoplasma. La relación núcleo-citoplasma llega a un punto como los linfocitos que tienen actividad metabólica
poca porque están en senescencia, pero en un momento dado pueden llegar a tener mucha actividad todavía. Bien. Está con relación a la actividad transcripcional, definitivamente, a la edad celular, y hay unas descripciones, pues tal vez simplistas, pero de dos núcleos, o de varios núcleos, pero de dos principalmente. El núcleo picnótico, que es el núcleo que se ha condensado mediante el proceso de pignosis, que es condensación del núcleo, se va haciendo más chiquito, apretándose la cromatina hasta que ya no sirve de nada, y llega a un punto en que la célula lo expulsa. Y les voy a dar dos ejemplos de esto. El primero, los eritrocitos. Los eritrocitos nacen con núcleo, ¿verdad? Nacen con núcleo para estar produciendo hemoglobina y tienen sus ribosomas y todo. Pero cuando llega un momento en que ya están llenos de hemoglobina, comienza el núcleo a condensarse a tanto, que llega el momento en que lo expulsan de la célula. Apenas le quedan unos remanentes adentro del citoplasma y entonces salen, a veces cuando salen en muy poca cantidad, 1% o menos, en la sangre, como reticulocitos, ¿verdad? Que todavía tienen ARN, pero ellas solo son unas bolsas celulares con no, hemoglobina. Y el núcleo picnótico que tuvieron antes de eso, lo expulsaron. Y lo otro son las células de la piel. Las células de la piel nacen en un epitelio que se llama epitelio plano estratificado. Comienzan con una célula más o menos como esta, pero esa célula va madurando y diferenciándose, ¿verdad? Despacio. Y parte de su diferenciación es acumular, se recuerdan, filamentos intermedios, queratina, entonces acumular mucha queratina para llegar al punto donde el núcleo ya no le sirve de nada. El núcleo es un núcleo picnótico y entonces expulsarlo y quedarse como lo que tenemos nosotros en la piel, que es una capa de células sin núcleo, que se llaman escamas anucleadas y que van a servirnos de protección. Porque entonces yo soporto los golpes por rascarme tranquilamente. No puedo hacerlo en el ojo así, rascarme, o en la mucosa, porque me lesiono, porque ahí no tengo queratina, ¿verdad? Por eso la protección de la piel son esa capa de queratina que tengo ahí y es un núcleo picnótico que ha sido expulsado. Entonces tenemos tres procesos mediante los cuales expulsamos al núcleo. Primero, pignosis. La pignosis, ya lo dijimos, es la condensación del núcleo en una masa homogénea que regularmente termina con la expulsión del núcleo. No sucede así en las mucosas, pero en la piel sí. Luego tenemos la cariorrexis. La cariorrexis es la fragmentación del núcleo. Y eso es, al igual que son manifestaciones celulares de muerte celular. Se muere la célula. Cuando tiene pignosis, ya está muerta. Ya esa es una escama nuclear, ¿verdad? O cariorrexis es la fragmentación del núcleo. Si yo miro núcleos fragmentados, ahí está sucediendo que esa célula se murió. O la disolución del núcleo por procesos enzimáticos que se llama cariólisis. La cariólisis también es otra manifestación citológica o histopatológica de muerte celular. Con eso terminamos esta presentación con esta única caricatura que dice un cromosoma, le dice al otro, la mitosis empezó hace 5 minutos, no me puedo creer que aún no estés condensada. O sea, no se ha condensado, todavía está suelta, ¿verdad? Como eucromatina que va a ser transcrita. Muchas gracias. Les deseo muy feliz fin de semana. Por favor, estudien. El examen es el 4 de agosto en la facultad de manera presencial. Hasta luego.